En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con un ilustre abogado, especialista en Derecho Público y analista político, doctor Daniel Briceño. Muy buenos días. Doctor Briceño. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Le estamos preguntando. Doctor Fernando Londoño, ¿cómo está? Muy bien, doctor Briceño. La verdad. Bueno, le queremos preguntar cómo ve usted esto del nepotismo en el gobierno de Petro, el gobierno de la transparencia, lleno de nepotismo por todas partes, empezando por las ministras que tienen a sus maridos bien colocados contractualmente. Pero su opinión, doctor Briceño. Bueno, en primer lugar, hemos estado denunciando en estos días muchos casos de nepotismo que han venido sucediendo en el gobierno nacional. No es solo la ministra Irene Vélez, digamos, este es como el caso más sonado, pero también denunciamos, por ejemplo, que la ministra del Trabajo, quien dice que presentó una reforma laboral que no va a generar ningún empleo, pues no está preocupada por eso porque su familia está muy bien empleado. Sus dos hijos, por ejemplo, Fernando Londoño, uno trabaja como director jurídico en la USPEC y el otro es un gran contratista en el Ministerio de Cultura. Lo peor es que el hijo que trabaja en el Ministerio de Cultura fue nombrado allí o su contrato fue dado por la entonces ministra Patricia Ariza, que es muy amiga de la ministra del Trabajo. También tenemos a la esposa del ministro de Hacienda trabajando hoy como directora de una entidad que lleva todo el tema agropecuario en el país. La esposa también del ministro de Salud hoy está trabajando como superintendente delegada en materia de salud, imagínense, en la misma entidad. Y así se ha vuelto una regla general el tema del nepotismo en el gobierno. Lo peor y lo que uno ve cuando se denuncian esos casos o cuando salen a la luz es que todos terminan justificando, porque según ellos todos tienen la capacidad, todos están formados, y no me queda la menor duda. Pero la pregunta es, ¿será que esas personas hubiesen sido nombradas en estos cargos si no hubiesen estado sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus amigos en el poder? Creo que el nepotismo hoy es la regla general del gobierno de Gustavo Petro y lo peor es que hay justificación para todo. Bueno, hay un caso muy sonado también que es el del cónsul de Colombia en Chile, el señor Guanúmen, que tiene creo que 5 parientes inmediatos en el gobierno. Sí, la familia Guanúmen es una familia muy amiga del presidente Gustavo Petro, que toda la vida ha sido aportante a su campaña. Ya habían repetido esta figura en la alcaldía de Bogotá, ya todos habían sido nombrados, habían recibido grandes contratos, y hoy vuelven y repiten la historia en el gobierno nacional. Tenemos a Sebastián Guanúmen como cónsul en Chile, a Hugo Guanúmen como asesor de despacho del superintendente de servicios públicos, tenemos a Lida Guanúmen y a Hilda Guanúmen como contratistas en Colombia Compra Eficiente y la unidad de restitución de tierras, y ahora la hermana de Sebastián Guanúmen pues acaba de entrar al Ministerio de Vivienda a ser contratista. Entonces, pues aquí tenemos unas monarquías, unos nuevos monarcas que comienzan a tomarse el Estado de a poco y que al parecer para todo hay justificación. El gobierno no responde y estas personas pues simplemente dicen que ellos están capacitados. Bueno, y entonces crece y crece la audiencia. Hay problemas y escándalos por todas partes, inclusive pues algunos que no son muy de recibo, como el del masajista de Palacio. Palacio tiene masajista. En mi época de ministro eso no se soñaba que pudiera haber un masajista al servicio de la familia presidencial y de los ministros. Eso, pues sobre todo el de la familia presidencial, ¿no? Entonces, son cosas de mal gusto. Uno dice, bueno, ¿cuánto vale el masajista de la primera dama? Pues significa unos millones de pesos, pero es el hecho, es la delicadeza con la que se manejan estas cosas. Bueno, la primera dama que dice además que el masaje es mejor si se hace con marihuana, mientras el gobierno está proponiendo la legalización de la marihuana y su incorporación como norma constitucional. Bueno, doctor Briceño, y ahora nos van a llegar a llenar de médicos venezolanos que no son médicos,
Alguien dijo que a esos médicos, alguien en Venezuela, a lo que les enseñaban era a hacer proselitismo político y que tenían 3 años de una formación donde también pues aprendían a suministrar pastillas de Advil o de aspirina y los traen como médicos a Colombia en un país que es tan exigente en esa materia y donde tenemos tan grandes médicos. ¿Qué opina usted y qué sabe sobre el particular, doctor Briceño? Bueno, hay una propuesta que está liderando el senador Robert Daza del Pacto Histórico, que es el senador que está liderando este tema, y ayer se suma la senadora Clara López Obregón a hacer la defensa de la importación de médicos venezolanos, que son este grupo de médicos comunitarios venezolanos que lideraron el programa Barrio Adentro, que fueron formados y capacitados por los famosos médicos cubanos. Aquí en Colombia ya han habido varios casos de solicitudes de convalidación de esos títulos y el ministerio los ha negado absolutamente todos. Y los argumentos siempre son dos. El primero es que no son compatibles de ninguna forma la carrera de médico comunitario que quieren traer de Venezuela con la de Colombia, puesto que esta carrera ya no tiene ni los sistemas de validación, ni los sistemas de formación, ni de práctica que se hace en Colombia para que un médico pues, pueda acceder a ese título. Y en segundo lugar, porque fueron títulos que se dieron de forma masiva durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y pues obviamente no hay capacitación en ese tema. En tercer lugar, pues doctor Fernando Londoño, no entendemos cuál es la razón más allá del proselitismo político, porque si Colombia tiene déficit de médicos, no es de médicos generales, sino de médicos especialistas. Entonces, pues de ninguna forma los médicos venezolanos son médicos especialistas y aquí lo que estamos necesitando en Colombia son médicos especializados, de ninguna forma médicos generales y menos los comunitarios. Entonces, me parece muy grave y si ya están protestando las organizaciones médicas y científicas en Colombia es porque el tema ya debe ir bien avanzado. Seguramente que el tema va bien avanzado y entre esos médicos venezolanos no vendrán unos cuantos de los médicos cubanos que se quedaron sin trabajo en Venezuela porque Venezuela ya no tiene con qué pagar. Claro, porque ellos hicieron parte de un solo grupo, el sistema comunitario de médicos es el mismo grupo, puede ser que vengan mezclados, porque en Venezuela, cuando salieron de Cuba, la mayoría de médicos venezolanos pues terminaron pernotando y viviendo en Venezuela. Entonces, pues puede ser que vengan de los cubanos, pero hoy no hay diferencia ni entre médico cubano ni médico comunitario venezolano, no hay ningún tipo de diferencia. No hay ningún tipo de diferencia en su preparación y en su calidad. Lo que traen es un promotor político para meterlos en los barrios por cuenta de que son médicos. El doctor Pastillita lo llamaban en Venezuela. ¿Vamos a repetir el curso de lo que pasó en Venezuela, doctor Briceño? Espero que no. Aquí tenemos algunos mecanismos de control. Yo creo que podemos avanzar. Yo creo que las organizaciones científicas podemos seguir haciendo este tema de la oposición, pero hay que seguir muy pendiente de la reforma a la salud. La reforma a la salud, lo que contiene es eso. En el fondo, la reforma a la salud de lo que trata es de traer médicos venezolanos y cubanos a Colombia para hacer proselitismo político. Y no son tales médicos, porque para ser médico en Colombia se necesitan cumplir unos requisitos supremamente severos. No en vano tenemos varios de los mejores hospitales del mundo aquí en Colombia, ¿no? La salud en Colombia ha llegado a unos niveles muy altos, ¿no? Sí, señor, así es. Entonces, tenemos la Clínica Valle del Lili, la Fundación Santa Fe, hospitales, un sistema preventivo con una alta capacidad, un aseguramiento de casi el 99%. Entonces son cosas que se entran a discutir y que a partir de esta semana, en la nueva posición de Congreso de la República, pues vamos a saber realmente cuál va a ser el futuro. Vamos a ver también cuál es el futuro de la coalición de gobierno, porque ahí depende pues si la reforma sigue avanzando, que recordemos que quedó estancada en el segundo debate en la Cámara de Representantes. Bueno, y no me olviden la lista de la Fundación Cardioinfantil, que se le debe tanto a los hermanos Cabrera, verdaderos apóstoles de la alta medicina en Colombia, con unos resultados sencillamente fantásticos. De manera pues que nepotismo por todas partes en el gobierno de Petro y ahora esta amenaza de supuestos médicos venezolanos y cubanos que llegan a Colombia
y en Colombia lo dice el doctor Briceño, hay déficit de médicos especializados, no de médicos generales. ¿Hay suficientes médicos generales, doctor Briceño? En algunas zonas rurales no los hay, pero pues se pueden profesionalizar y se puede avanzar con el tema. Pero lo que le digo, hoy el déficit es más o menos de 10.000 médicos especialistas y eso no lo vamos a cubrir con médicos cubanos. El déficit de médicos generales en las zonas rurales los vamos a suplir pues con capacitación y avance como tal de nuestro sistema de medicina, con la oportunidad de nuevos jóvenes para que estudien, pero de ninguna forma trayendo médicos que no son médicos. Médicos que no son médicos, háganos el favor. Parece que el pensum es de 3 años y vaya a ver lo que hay en ese pensum. Hay críticos venezolanos que dicen que lo que les enseñan es promoción social y otra clase de cosas que ya sabemos bien qué orientación tiene. Doctor Daniel Briceño, cuánto agradecemos su presencia, sabemos de sus ocupaciones inmediatas y lo dejamos en libertad. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Doctor Fernando Londoño, a usted y a todos de la hora de la verdad, Dios los bendiga, muchas gracias por la invitación. Bueno, Demar, el doctor Daniel Briceño, que tiene muy clara esta historia del nepotismo, que es sencillamente en ridícula, pero de mal gusto, repugnante, en fin, con cosas que suceden que uno no sabe qué camino toman. Por ejemplo, qué camino tomó la investigación contra el muy pariente de Gustavo Petro, contra Nicolás Petro. ¿Eso en qué paró? Lo de Nicolás Petro, doctor Fernando Vain, que la fiscalía tenía la dificultad de la recusación que había presentado Nicolás Petro en contra del fiscal general de la Nación, recusación que no tenía ni pies ni cabeza, pero que sirvió para darle tiempo, por supuesto, para alargar el asunto y que no se moviera prácticamente el proceso en la fiscalía que está allí. Ya no hay impedimento ninguno. La Corte Suprema de Justicia respaldó al señor fiscal general, por lo que el proceso debe seguir. En la Procuraduría también tiene su proceso. Hace unos días la procuradora Margarita Cabello expresó a los medios de comunicación ante la pregunta de qué había pasado en la investigación contra el diputado de Atlántico, que lo es Nicolás Petro, diputado, dijo que avanzaba la investigación. Bueno, esperemos que avance porque sí hay unas responsabilidades y hay unos dineros que la gente se pregunta cómo llegaron, por qué llegaron a manos de Nicolás Petro y qué pasó con esos dineros. No se pudieron haber perdido en el camino. O realmente sí se perdieron y quedaron en el intento de compra de una casa millonaria para el señor Nicolás Petro, quien se da sus gusticos, ¿no? Y se los dio a costillas de la plata que iba para la campaña de su papá. Bueno, y los 15.000 millones de pesos de otro personaje que sigue siendo todavía embajador en Venezuela, ¿no? Hasta hoy o hasta mañana. Sigue siendo embajador en Venezuela, pero lo cierto es que no va a Venezuela. Él hace lo que quiere. Él no está ejerciendo funciones. Entiendo que lo que ha solicitado es una licencia para no trabajar. En estos momentos tenemos 2 embajadores, el que nombró Álvaro Leiva y el embajador Armando Benedetti. Posesionados los dos, pero el de Álvaro Leiva no ha ido a Caracas a tomar posesión del cargo. Esto es una cosa absurda. Pues Álvaro Leiva, doctor Fernando, está ocupado en estos momentos en la CELAC, entonces, y ya nos aclaran inclusive que lo de la CELAC es para el 2025, que la presidencia será en ese año. Entonces, desde ya nos anunciaban que iban a ser presidentes de la CELAC en el 2025, no en el 2023. Bueno, el próximo presidente de la CELAC será Honduras. ¿Cómo le parece? Nos ganó Honduras el pulso por la CELAC, que no es nada. No es nada, le repetimos, la CELAC es una OEA sin Canadá y sin los Estados Unidos. Es un movimiento de complejo de inferioridad que presidió el Brasil para atacar a los Estados Unidos y a Canadá y para romper la unidad de América. América es una sola, pues geográficamente es una sola, desde el norte hasta el sur. Pero entonces se reúne la CELAC en Bruselas y esa reunión de la CELAC en Bruselas, ¿cómo le parece que no ha encontrado acuerdo
sobre la guerra en Crimea, en Ucrania. ¿Habráse visto? Y tiene que haber un pronunciamiento de fondo porque parte de los objetivos de esa reunión, doctor Fernando, es precisamente el rechazo a lo que está pasando en Ucrania por cuenta del ataque indiscriminado y brutal de Rusia. Para ir a esa reunión necesitó un permiso especial Delcy Rodríguez porque Europa no tiene relaciones con Venezuela. Ayer veíamos las declaraciones del presidente del Parlamento Europeo indignado contra Venezuela por la violación de los derechos humanos, por los ataques a los principios fundamentales de la democracia, como lo ha demostrado con el ataque a María Corina Machado y a su derecho a ser candidata a la presidencia de la República. ¿Cómo le parece lo de María Corina? Y sobre eso no se pronuncia la CELAC, ¿no? Es increíble que le den cabida a una persona como Delcy Rodríguez, que, valga decirlo, es vicepresidente de Venezuela y recibió ese permiso especial para viajar a Bruselas, donde están sus amigos. Por supuesto, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Lula da Silva, quienes le abren los brazos y le permiten estar al lado de ellos en momentos en que en Venezuela se exacerba la violación de los derechos humanos y esta vez nuevamente contra candidatos presidenciales, doctor Fernando, como usted bien lo decía, el caso de María Corina Machado. Rechazo total por parte de organismos internacionales en Europa que no ven con buenos ojos, por supuesto, que se haya permitido ir a Delcy Rodríguez del régimen de Venezuela a la cumbre de la CELAC, la tercera cumbre. Y allá en la CELAC, Lula da Silva defiende a Rusia. ¿Cómo le parece? Defiende a Rusia. Ya hablaremos en nuestra nota editorial y más adelante en las noticias lo que está pasando en Ucrania, con Ucrania y con los cereales en el Mar Negro, que es una cuestión gravísima para el mundo entero de mar. Es muy grave lo que está ocurriendo. Absolutamente, pero de eso ni una palabra Gustavo Petro, mucho menos Lula da Silva. Y Petro, que se ha dedicado a hablar del apocalipsis de la humanidad por cuenta del petróleo, el carbón y el gas. Qué claro. forma de echar, perdóneme la expresión, doctor Fernando, carreta. Esto es increíble que el presidente de un país que creíamos era un presidente serio, que no lo es, evidentemente, hable del apocalipsis y del fin de los tiempos. Esto es una cosa realmente absurda, pero eso es lo que tenemos y lo vamos a escuchar en breve cuando regresemos para hablar al oído después de su editorial, doctor Fernando. Muy bien. Entonces,